Ahora sí. Ahí. ¿Tenía radio la elipse? Como la circunferencia. No, Focos. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Bien, teníamos en el elipse? focos, dice Irina. dos ejes, el focal y uno perpendicular al focal que le da simetría a los dos focos, digamos. También tiene los vértices principales y secundarios. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, de una elipse podemos sacar 4 vértices, 2 focos, podemos calcular la distancia que existe entre los focos, podemos calcular la distancia que tenemos en el semieje mayor, la longitud del semieje mayor, la longitud del semieje menor. Bien. Entonces, para poder calcular cada uno de esos elementos, debemos trabajar con cada uno de estos de los denominadores de estas dos fracciones. ¿Sí? Fíjense que para x cuadrado tenemos como denominador 16. Por ende, vamos a tomar al mayor como a cuadrado. En este caso a cuadrado es igual a 16. Y b cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular los vértices principales. Los vértices principales se ubican sobre el eje focal. ¿Sí? Entonces, los vértices principales van a estar vinculados con el valor más grande de estos dos denominadores. Y como el más grande está vinculado sobre el eje X, la variable X, los vértices principales se van a encontrar sobre el eje X, el eje de las abscisas. Yo puse H y K, ya que si nosotros, por ejemplo, tenemos a la elipse descentrada, va a afectar al valor de las componentes de todos nuestros vértices y de los focos. Por el momento HK valen 0, ¿sí? Así que el vértice principal a sub 1 es igual a 4, 0, ya que 4 es la raíz cuadrada de 16. El vértice a sub 2 es igual a menos 4, 0. Fíjese que son dos puntos que se ubican sobre el eje X. En cambio, los vértices secundarios B sub 1 y B sub 2, que tienen como componente X 0, ya que se ubican sobre el eje de las ordenadas, son iguales a 0 y 3, y 0 y menos 3, respectivamente. Entonces, una vez que nosotros tenemos los vértices principales, A sub 1 y A sub 2, y los vértices secundarios, B sub 1 y B sub 2 calculados, nos queda por calcular los focos. ¿Se acuerdan cómo calculaban los focos? Había, además de A y de B, un tercer dato que lo denominábamos C. ¿Se acuerdan cómo calculábamos ese valor? A al cuadrado menos b al cuadrado igual a c al cuadrado. Exactamente. Siendo C la distancia que existe entre un foco, cualquiera de los dos, con respecto al centro, ¿sí? Con respecto al centro de la elipse. Entonces, tenemos como dato a cuadrado y b cuadrado, siendo a cuadrado 16 y b cuadrado 9, c cuadrado es igual a 7. La raíz cuadrada de c, la raíz cuadrada de 7, perdón, es igual a c. Y los focos, tanto el foco 1 como el foco 2, van a tener a c, el valor de c, en la componente x, tanto sea positivo como negativo. Mientras que el valor de las componentes en y de los focos son iguales a 0. ¿Por qué? Porque el eje focal de esta elipse, que se encuentra en una posición horizontal, el eje focal coincide con el eje de las abscisas, tal como habíamos comentado antes. Entonces, si tenemos que graficarla la elipse, es más o menos así. Fíjense que tenemos como centro el origen de coordenadas. Los vértices A sub 1 y A sub 2, que los habíamos obtenido a partir de la raíz cuadrada de A cuadrado,
son iguales a los puntos 4, 0 y menos 4, 0. ¿Sí? Estos son los vértices principales. Y los vértices secundarios son B sub 1 y B sub 2, y se denominan secundarios porque la distancia que existe desde el centro de la elipse hasta estos dos vértices, hasta el vértice B1 y B2, es menor de la que existe desde el centro a A1 y A2. Y los segundos vértices que nos quedan por calcular, que no son vértices, perdón, son los focos de la elipse, la distancia que existe desde el centro al foco es igual a C, que la habíamos calculado y nos daba raíz cuadrada de 7, o, como tenemos acá, 2,65. Entonces, nosotros teniendo los 4 vértices, ¿sí? Trazamos aproximadamente, creo que Micaela les había comentado cómo dibujar la elipse. Trazamos la elipse y dibujamos o marcamos con puntos donde tenemos los focos. ¿Se entendió cómo es el tema de la elipse? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces con otro ejercicio. Fíjense que la distancia que existe desde el centro hasta cualquiera de los vértices A1 o A2 es igual a 4, elevado al cuadrado nos queda 16. La distancia que existe desde el centro de la elipse a B1 o a B2 es igual a 3, y la distancia que existe desde el centro de la elipse a los focos es igual a raíz cuadrada de 7. Un dato, A corresponde siempre al semieje mayor, ¿sí? Fíjense que antes nosotros habíamos dicho, bueno, ¿cuál de los dos valores es el mayor? Bueno, se encuentra sobre el eje X, perfecto. El eje X pasa a ser el eje que posee el semieje mayor. Por ende, el denominador de la variable x cuadrado va a pasar a ser igual a cuadrado. Entonces A corresponde al semieje mayor. B corresponde al semieje menor. Y C, que es la distancia de un foco al centro de la elipse, siempre se encuentra sobre el semieje mayor. Fíjense que C se encuentra sobre el semieje mayor, que es coincidente en este caso con la variable x. Bien, pasamos entonces a resolver el ejercicio 7, que tenemos que determinar la ecuación canónica de una elipse sabiendo que los semiejes, que son A y B, que son 4 y 3 respectivamente, y tiene un eje focal que coincide con el eje de las ordenadas. Fíjense que A es igual a 4 y B es igual a 3, el eje focal es el eje de las ordenadas. Si nosotros tuviéramos que escribir la ecuación canónica, A cuadrado y B cuadrado irían en X cuadrado, Y cuadrado, ¿qué les parece a ustedes? Para que el eje focal esté sobre el eje de las ordenadas. A al cuadrado tendría que estar debajo de Y al cuadrado. Exactamente. Mientras que B cuadrado sobre X. Entonces, si nosotros graficáramos esta elipse, ¿la veríamos horizontal o vertical? Vertical. Exactamente. Entonces, si hiciéramos un bosquejo, la elipse sería más o menos así, y sus vértices, los vértices A1 y A2, se encontrarían sobre el eje de las ordenadas, tal como le indica esta tercera condición de que el eje focal sea el eje de las ordenadas. Sobre el eje focal se encuentran los vértices principales, los vértices mayores también, que se denominan, que son A1 y A2. Entonces, reemplazando A cuadrado y a B cuadrado por sus iguales, que son los 4 elevado al cuadrado y B elevado al cuadrado respectivamente, tenemos la ecuación canónica de la elipse. Si la graficamos, es esta que está acá. Nosotros podríamos calcular todos sus elementos, ¿sí? Podríamos obtener el valor de A1, de A2, de B1 y de B2, ubicando A y a B en los 4 puntos, los 4 vértices tal como nosotros lo hicimos antes.
Otro dato más a calcular en las elipses se denomina excentricidad. ¿Ustedes saben qué es la excentricidad? ¿Me lo pueden explicar con sus palabras? ¿Cómo calcularla? ¿Qué significa? Bien, la excentricidad en una cónica mide el grado de deformación que tiene. En las elipses, la excentricidad siempre es menor a 1, ¿sí? Entonces, al ir variando ese valor de la excentricidad, nosotros vamos teniendo distintos tipos de cónicas. Bueno, en las elipses siempre es menor a 1. La excentricidad se calcula como C sobre A. Si a C, nosotros sabemos que a C cuadrado lo podemos calcular como A cuadrado menos B cuadrado. Si trabajáramos esa expresión, también podemos calcularla como la raíz cuadrada de 1 menos B sobre A, todo esto elevado al cuadrado. Como nosotros podemos distribuir la potencia respecto al producto o a la división, podríamos decir que esto es lo mismo que hacer B cuadrado sobre A cuadrado. Como B cuadrado igual a 9 y A cuadrado igual a 16 ya lo tenemos, podríamos calcular cuánto vale la excentricidad de esta elipse. Si reemplazamos, la excentricidad es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 4, aproximadamente igual a 0,66. La excentricidad en una elipse, vuelvo a repetir, siempre es menor a 1. Se lo digo también en caso de que, por ejemplo, resuelvan algo y les dé algún valor medio extraño, siempre sepan que es menor a 1. Sí, yo les estuve mostrando la clase pasada de cómo varía la excentricidad partiendo de la circunferencia, que es 0 hasta el menor a 1, porque cuando pasa el 1 se transforma en hipérbola, que es lo que tenemos que ver la clase que viene. Perfecto. Genial, gracias, Mica. Bien, otro ejercicio que también está en el apartado 7. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que vamos a aprovecharlos a full. Nosotros nos da como dato los focos de la elipse y la excentricidad. Sabemos que los focos tienen como componentes 2, 0 y menos 2, 0. Por ende, el eje focal se encuentra sobre el eje de las abscisas, el eje de las X. Y la excentricidad es igual a 5 sextos. 5 dividido 6. Entonces, sabemos además que 2 es igual a C. ¿Por qué es igual a C? Porque a partir de C nosotros determinamos el valor de las coordenadas de los focos. ¿Sí? Es el 9A, este ejercicio. A ver si me fijo. Así lo corregimos. Ah, sí. Muchas gracias, Juli. Bien. Volvemos entonces, vamos a editarlo. Este ejercicio es el 9A. Bien, gracias chicos. Muchas gracias por la observación. Entonces el otro es el 9. No, es sí es el 7. El anterior sí es el 7, el 9 es el de recién. Este sí es el 9, sí. Claro, este sí. Perfecto. Bárbaro. Bien, gracias por la observación, chicos. No le había prestado atención. Como copié y pegué. Entonces sabemos que el valor de C es igual a 2 y que la excentricidad es igual a 5 sextos. Por ende, sabemos también que la excentricidad es igual a C sobre A. Como el valor de C ya lo tenemos, que es igual a 2, lo reemplazamos en la expresión de excentricidad para poder calcular el valor de A. Despejando, el valor de A es igual a 12 quintos, ¿sí? Nosotros nos interesa calcular A cuadrado, que es 144 sobre 25 avos.
Y el segundo dato que nos falta por calcular para poder armar la ecuación canónica de la elipse es b cuadrado. A b cuadrado lo podemos obtener a partir de la expresión que utilizamos para calcular c cuadrado. Entonces, reemplazando a c y a por sus iguales y despejando, b cuadrado es igual a 44/25. De esta manera, teniendo a cuadrado y a b cuadrado, armamos la ecuación canónica de la elipse, que tiene como focos los vértices 2, 0 y menos 2, 0, y una excentricidad igual a 5 sextos. Si la graficamos con GeoGebra, tenemos el gráfico que está acá en pantalla. Bien. Otro apartado que vamos a ver acá es calcular la ecuación canónica de una elipse con semieje mayor en el eje de las abscisas, donde A sea igual a 4. Además, debe contener al punto menos 2, 2. Nosotros sabemos que la ecuación canónica de la elipse, que tiene como semieje mayor el eje de las abscisas, A cuadrado va a ser denominador de X cuadrado. Y A ya lo tenemos como dato. Entonces, al reemplazar en la expresión y sabiendo que debe pasar por el punto menos 2, 2, si lo reemplazamos a menos 2 en X y a 2 en Y, podemos calcular el valor de b cuadrado. Si trabajamos algebraicamente, el valor de b cuadrado es igual a 16 tercios. Por ende, la ecuación canónica de la elipse, que tiene como semieje mayor 4, pasa por el punto menos 2, 2, y coincide el semieje mayor con el eje de las abscisas, es igual a esta ecuación canónica que está acá. Otro apartado, que también puse para resolver, es el apartado D, donde la distancia focal es igual a 8 y pasa por el punto 0, menos 3. La distancia focal es igual a 2 veces C, por ende, podemos decir que C es igual a 4. Si pasa por este punto va a ser el 1 de los dos vértices menores. ¿Por qué? Porque C es mayor. Entonces, al ser mayor, nosotros tenemos que este vértice es igual a uno de los vértices menores, igual a, por ejemplo, B2. De esta manera, tenemos como dato el valor de B, que es igual a 3. Con la expresión de C cuadrado, a partir de A cuadrado de B cuadrado, calculamos el valor de A cuadrado, que es igual a 25, y armamos la ecuación canónica de esta elipse. Disculpen que lo haya ido medio rápido, pero me queda muy poquito tiempo. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. O sea que si hubiera sido un punto, por ejemplo, 0,5, sería a cuadrado. Exactamente, porque no te olvides que a partir de C, vos formás los focos, pero no te está dando como dato a dónde están, si están sobre el eje de las abscisas o sobre el eje de las X. Entonces tenés que analizarlo. Claro. Fíjate que siempre A cuadrado es mayor que C cuadrado y que B cuadrado. Entonces, como este Claro. dato es menor, no puede ser A. Tiene que sí o sí ser B. ¿Me explicó? Claro, sí, se entiende. O sea, sería el valor absoluto, digamos, si fuera 3 también seguiría siendo Claro, B. sí, no, exactamente, sí. Nosotros le damos como signo negativo o positivo cuando armamos los puntos porque tenemos dos, ya que se ven afectados los signos por las raíces. Pero menos 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es igual a 9. Que fíjate acá, yo ni siquiera lo puse el signo para calcular porque es indistinto. ¿Alguna duda más, chicos? No sé, Mica, si tenés algo para consultar. De mi parte ya estaría todo lo que es respecto a circunferencia y elipse. Bien, no, la idea es que con esto, chicos, por favor, para el miércoles que viene traten de hacer todos estos ejercicios. No sé si hay, supongo que hay más ejercicios de circunferencia y elipse en la guía, para que los hagan. Si tienen alguna duda se la puedan sacar la clase que viene, porque la clase que viene yo les quiero dar las dos cónicas que nos faltan ver, que es hipérbola y parábola,
Y después ya la otra clase tenemos el parcial. Ahí estamos tramitando ver si Nahuel puede darles una clase más antes del parcial, es el sábado, no sé si lo comentaste. No, no les comenté nada, Bueno. pero de mi parte, con todo gusto, si tiene que ser una, dos, tres o cuatro, yo no tengo ningún drama, siempre y cuando no interfiera en el horario laboral. De Es mi por si parte, queda alguna duda en cuanto a hipérbole y parábola, que por ahí lo vamos a estar viendo la clase que viene, con algunos ejercicios también lo vamos a ver. Es sobre todo eso, por eso es importante que ya todos los que vimos hasta elipse los puedan hacer, para que después sí, nomás les queden los últimos. yo ya les voy a subir como tarea, que inclusive también me quedó pendiente corregirles a ustedes, lo que sería todo lo referido a rectas en el espacio y plano, y lo que es referido a cónicas respecto a lo que es circunferencia y elipse. Lo que es respecto a parábola y hipérbola lo podemos evacuar con dudas, y tengan en cuenta una cosa, chicos, que lo que son ejercicios de parcial generalmente tienden a mezclar cónicas. O sea, por ejemplo, tenemos que hallar la ecuación de una circunferencia que tiene como centro el vértice mayor de la elipse que es tangente a una determinada recta. Por ejemplo, lo que hacemos es similar a lo que vimos, lo que estuvimos haciendo en recta y plano, ¿sí? Es empezar a mezclar datos y generar ecuaciones para poder obtener otra ecuación nueva. Pero sí, Mica, yo no tengo ningún problema respecto a hacer una clase consulta, una clase extra, ningún drama. Bueno, chicos, entonces yo les voy a estar subiendo esta clase y la clase pasada que me dijo Rocío, ahí ya me fijé que no estaban cargados los links, ya los estoy cargando los videos, son 3 partes porque se nos había cortado 3 veces el Zoom, así que van a ver que son 3 partes. Sin nada más, los saludo hasta el miércoles que viene porque ya se corta el Zoom. Sí. Bueno, chicos. Chao, profe, gracias. No, por favor. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao, buena profe. semana. Chau, chau. Gracias a ustedes.